Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches a todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? ¿Alguien que abra? Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bueno, en este momento tengo 3 confirmaciones a través del chat. El resto de compañeros agradezco me confirmen. Ese objetivo como la información a una, les decía,
decíamos también, básicamente comprenden los relaciones que mencionamos en la sesión anterior, como son los histogramas, los diagramas de barras y el diagrama circular o diagrama de torta. Les decía adicionalmente que en su plataforma Q10, que ya ustedes han debido ingresar e ir revisando el material que está cargado allá para efectos de ir complementando lo trabajado en estos encuentros, es que existe un instructivo, un paso a paso para desarrollar cada una de esas técnicas. Adicionalmente les decía que hoy, a través de un ejemplo, de un ejercicio, vamos a revisar la construcción de cada una de esas técnicas. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. Les voy a compartir pantalla y en base a ese ejercicio vamos a ir desarrollando ese instructivo, ese paso a paso de cada una de las metodologías. Les agradezco me confirmen cuando ya estén visualizando una pantalla en Excel. Recuerden dar la opción manito arriba para confirmarme que están observando la pantalla. Les recuerdo adicional también que la sesión de trabajo, al igual que la anterior, está siendo grabada con el permiso de ustedes para posteriormente cargarla en su plataforma. Ahí voy a ir ampliando un poco la imagen para efectos de que ustedes, para los que están conectados desde celulares, evidencien un poco de las 8 personas que están conectadas, de 6, en este momento 7, ya me han confirmado que sí, están visualizando la pantalla. ¿Listo? En este momento ustedes están visualizando unos datos que nos presenta una empresa en la cual se registraron las ventas en millones de pesos los últimos 3 años y nos dan un conjunto de datos. Que ese es el histórico de la... Recuerden que la idea es hacer la construcción de la estadística que tienen los histogramas. Consecutivas.
variable. Les agradezco una vez. La primera técnica que vamos a Ok, voy a ampliar un poco más para que ustedes en su ventana, yo que también estoy conectado desde el celular adicionalmente para poder tener un mejor audio y video. Primer paso. El primer paso en la construcción de los histogramas, y aquí ya arrancamos con el desarrollo de la técnica, esto de agrupar la variable o agrupar los datos, básicamente es identificar cuál es X o Y. Digamos, es una notación matemática para ya y esto básicamente les voy a poner aquí entre paréntesis como para que lo tengan presente. Es esa variable.
y cuántas veces aparece dentro de mi estudio. Déjenme aquí yo amplío un poquito más la tabla para que me entiendan un poco mejor. Entonces me voy a los datos y yo miro, bueno, listo, dentro de los datos que me entregan, que me representan las ventas de la empresa los últimos 3 años, y para agrupar o para organizar, lo que voy es tomando cada valor que tomo estamos agrupando los valores que toma la variable, en este caso que lo denotamos con la letra X o Y, dentro de mi estudio. 52, vemos que también la variable toma valor de 55. Vemos que también toma valor de 58, 59 y 60. 58, 59 y 60. Vamos a ir reduciendo un poco aquí, lento. Ustedes allá en sus casas también lo pueden ir aquí, 44, entonces me voy al estudio. 44 lo encuentro, vamos a ir colocándole colorcitos aquí. 1, 2, 3, ¿sí? Hasta aquí me siguen, manito arriba si me están siguiendo. Gracias por la confirmación. Un poquito más fuerte para que se note. 48 lo encontramos aquí. Lo encontramos por acá también. Parece que solamente está 2 veces. 2 veces.
Entonces 55. Aquí lo encontré, ¿cierto? En este caso, n es igual, es que es calcular el rango. El rango lo denotaremos con la letra R mayúscula y se calcula con la siguiente fórmula. Dice que el rango va a ser igual, espérenme aquí corrijo, se me cambia el valor si no le doy espacio. Y el rango les decía que se calcula con la siguiente fórmula. X igual menos sobre la construcción del histograma. Acá lo encuentro. Este será el máximo y este será el mínimo, ¿cierto? Entonces, es simplemente una operación aritmética de una resta, valor máximo menos valor mínimo. Entonces el rango
o el número de barras. Y K se calcula con una... Permítanme aquí, utilizo Excel para buscar el símbolo. Entonces, para que nos quede claro cómo se calcula las clases que representan el número de barra, es K es igual a la raíz cuadrada de n. Entonces K es igual, voy a volver a insertar el símbolo. ¿Cuánto vale n? Ya sabemos que n vale cuánto. Aquí lo encontramos. N vale cuánto? 20. Y eso, cuando lo hacemos en la calculadora, la raíz cuadrada de 20 nos da 4.472. ¿Sí? Ustedes allá en sus casas pueden validar que las clases se calculan con la fórmula de K es igual a raíz cuadrada de n. Ya sabemos que n vale 20 y al hacer la operación de la raíz cuadrada de 20 nos da 4.472. Quinto punto es calcular la amplitud. La amplitud la denotamos con la letra A mayúscula y básicamente representa el ancho de las barras. Para calcular la amplitud utilizamos la siguiente fórmula. A amplitud es igual a R dividido K. En otras palabras, A es igual, ¿cierto? A R, que ya sabemos que vale ¿cuánto? 16. Que el rango nos dio 16 y la clase, que en este caso es K, es la raíz cuadrada de 20. Les decía que deben utilizar el valor completo que da la raíz cuadrada de 20 porque no es solamente 4,472, es un número más extenso. Entonces, para tener mayor precisión al momento de calcular la amplitud, debemos utilizar el valor completo. Este proceso de hacer la división de 16 entre la raíz cuadrada de 20, y ustedes lo pueden validar en sus casas, da 3.577. Y aquí podemos utilizar un aproximado, y aquí si redondeamos, tanto para las clases como para
hacia el 5 porque es 4 al entero 4. Igual que recuerden que estamos haciendo el paso a paso para la construcción de, ahora lo vamos a hacer para el diagrama de barra y diagrama. Listo, entonces continuamos. Nuestro paso número 6 lo vamos a llamar completar la tabla. Esta tabla ya está preestablecida y básicamente está asociada a los intervalos de clase. Esta tabla entonces aquí colocamos intervalos de clase seguido de frecuencia absoluta. Vamos a abreviar para que nos quede. Y lo otro es la frecuencia relativa. Voy a reducir un poco. Vamos a hacer, esta es una tabla que la componen 3 columnas. La primera es los intervalos de clase, le sigue la segunda que es la frecuencia absoluta y tercera la frecuencia relativa. Este paso quiero que presten mucha atención porque muchas veces es el más complejo. Y nosotros aquí en intervalos de clase básicamente lo que vamos a hacer es construir unos datos continuos o un intervalo en el cual vamos a establecer una frecuencia. Siempre nos habla de llevar y representar los datos en tablas y gráficos. Para este caso, los intervalos siempre vamos a utilizar intervalos cerrados. Y el primer intervalo o el límite inferior del intervalo siempre arrancará, para este primer intervalo, arrancará con el dato menor del estudio. En este caso el dato menor es 44. ¿Y hasta dónde va el intervalo? Entonces, como estábamos hablando de que la amplitud es el ancho de la barra, decimos que el ancho de la barra son 4 unidades, toca sumarle a este 44, 4. Quiere decir que el intervalo 44, ¿cierto? Más 4, ¿cuánto nos da? 48. Quiere decir que este primer intervalo va desde 44 hasta 48. Repito, por si alguien de pronto se perdió. El sexto paso para la construcción del histograma es poder ya representar esto en una tabla a través de intervalos de clase. Para hacer los intervalos vamos a trabajar con intervalos cerrados. Yo no sé si ustedes recuerdan por allá cuando estaban en sexto, séptimo de bachillerato y nos representaban los datos en una recta numérica. Nos hablaban de los segmentos de la recta, es decir, arrancábamos en un número y terminábamos en otro. Lo mismo sucede aquí en los intervalos, arrancamos en un número y terminamos en otro. Para construir ese intervalo
Este límite inferior, quiere decir de donde arranca el intervalo, siempre será para el primero el dato menor que tenemos en el estudio. En este caso sabemos que el dato menor es 44. ¿Y hacia a dónde llega? Pues eso nos lo da la amplitud, que es el ancho de la barra, el ancho del intervalo. Entonces lo que hacemos es sumarle a este primer dato, ¿cierto? Que es el dato menor, el valor de la amplitud. En este caso 41 nos da 48. Nuestro siguiente intervalo, como estamos trabajando con intervalos cerrados, arrancamos con el número siguiente a el extremo superior. En este caso arrancamos en 49. Y nuevamente sumamos los mismos 4, que es la amplitud. La amplitud para todos los intervalos, o el ancho para todos los intervalos, va a ser el mismo. Entonces 49 más 4, llegamos hasta 5. Recuerden que estamos trabajando con intervalos cerrados. Quiere decir que si yo cierro aquí, ya aquí no cabe más datos. Entonces me toca seguir en el dato próximo o en el dato del entero próximo. Entonces al bajar al segundo intervalo ya no puedo arrancar en 48 porque ya se supone que en el primer intervalo entran los datos hasta el 48. El resto de compañeros, manito arriba, ¿se está entendiendo? Ok. Repito, como son intervalos cerrados, debo cerrar, ¿cierto? El extremo superior. ¿Cómo lo cierro? Pues aquí yo pongo la representación del corchete. Y el siguiente intervalo arranca en el número próximo. Quiere decir que este tercer intervalo, ¿en qué número arranca? ¿Seguro? 54. Y deben salir 5 barras, quiere decir que tenemos 5 intervalos. Y en esos 5 intervalos deben estar el total de datos. Siguiente intervalo. Arranca en 59, ¿cierto? Manito arriba si todo va bien. Ok. Gracias por la confirmación. Este primer paso. ¿Cuántos datos hay? Bueno, los que están abajo, suman los que están abajo. ¿Cuánto hay abajo? 4, 5 y 7. Quiere decir que entre 44 y 48 hay 7 datos, ¿cierto? Repito, para calcular la frecuencia absoluta de cada uno de estos intervalos, vamos a calcular o vamos a contar cuántos números hay entre 44 y 48. Ya esta es una tarea que tenemos prácticamente hecha porque en la parte de arriba lo hicimos. Si yo miro aquí entre 44 y 48, simplemente me toca contar las repeticiones que están abajo. 4 más 1, 5, más 2, 7. Quiere decir que entre 44 y 48 hay 7 datos. Vamos al siguiente intervalo. Funciona igual. Debo revisar cuántos valores hay entre 44 hasta 53. 44 y hasta 53. Llegaría hasta aquí, ¿cierto?
porque ya de aquí para adelante arranca en 55. Entonces, ¿cuántos hay? 1 y 2, 3 y 3, 6. Entonces, en el siguiente intervalo entre 49 y 53 hay 6 valores. Entre 54 y 58, arranca aquí, llega hasta el 58. Entonces hay 2 más 3, 5. Entre 59 y 63, 59 y 63, hay 2. Y en el último intervalo, de 64 a 68, vemos que no hay nada porque llegamos hasta 63. Aquí el truco es que también ¿sí? Repito, en el intervalo van a estar el total de los datos, ¿sí? Ya nos dimos cuenta cómo. Al sumar la frecuencia absoluta, como lo hicimos acá, nos da 20, que son el número de datos que me entrega mi estudio. ¿Cierto? Frecuencia relativa. La frecuencia relativa básicamente es tomar cada frecuencia absoluta y dividirla en el total de datos. Quiere decir que esta frecuencia es 7 entre 20. Permítanme aquí cambio a valor de número porque Excel me cambia el valor. Esperen que no me deja. Vamos a cambiarlo todo a número. Y vamos a darle un espacio para que no me haga la operación. Qué pena con ustedes. Déjenme que me lo deje como fracción. Miren que aquí enseguida me lo va convirtiendo, pero es porque el Excel tiene 7 entre 20. Déjenme coloco algo aquí para que no me haga la operación. Pero que me lo cambie. Permítanme un segundito para que le voy a cambiar aquí el formato a la celda, porque me lo estoy identificando como una operación matemática. Que al final de cuentas toca hacerlo, pero quiero dejarle a ustedes lo voy a colocar entre paréntesis. Lo voy a colocar entre paréntesis, pero ya saben que es la operación, la división entre 7 sobre 20. Voy a colocar aquí al lado el resultado. 7 entre 20 nos da, voy a colocarlo aquí, voy a aprovechar 7 entre 20, da punto 35, ¿cierto?
verificar que sí. Ya saben que este tercer intervalo sería 5 entre 20. Este cuarto intervalo para calcular la frecuencia relativa sería 2 entre 20. Y el último sería 0 entre 20. ¿Cierto? Y aquí mientras dividir 7 entre 20 nos arroja como resultado 0.35. Dividir 6 entre 20 nos da 0.3, 5 entre 20 0.25, 2 entre 20 0.1 y 0 entre 20 0. Y adicionalmente a esto, cada uno de estos valores los vamos a convertir en porcentaje, que básicamente es multiplicar cada uno de ellos por el 100%. Uy, le puse 1000. Qué pena. Entonces aquí, ustedes allá lo hacen en sus casitas. ¿Sí? ¿Ya? Si yo sumo todo esto aquí, me debe dar el 100%. Entonces la frecuencia relativa básicamente es esto, es tomar cada frecuencia absoluta y dividir. ¿Cierto? 7 entre 20, 6 entre 20. Y para efectos de cuando esté representando la frecuencia relativa de cada uno de los intervalos, para que visualmente se vea más práctico y más entendible a quien vaya a evidenciar el gráfico, este valor relativo lo llevamos a valor de porcentaje, que es simplemente multiplicar por el 100% para que me quede más fácil para entender, para explicar, de decir que entre el 40 y 48 hay un 35% de los datos, entre 49 y 53 un 30%, y así sucesivamente. ¿Y todo está claro? Sí, señor. La idea es que la frecuencia relativa me va a permitir, digamos que visualmente, evidenciar cómo es el comportamiento o la historia o la tendencia del conjunto de datos. Ya le voy a mostrar dentro del gráfico porque ya lo que nos resta para el último paso es poder graficar. ¿Listo? Y ya le digo dónde van estos porcentajes. Entonces, nuestro séptimo paso es graficar. Quiere decir graficar que el histograma.
Para ello, ustedes recuerdan que para hacer un gráfico, voy a minimizar un poquito aquí, para que ustedes me permitan la visual. Me reduzco un poco. Voy a hacerlo inicialmente con un poco, ¿cómo lo llamaremos? Un poco no tan práctico, ¿cierto? Ustedes lo harán un poco mejor allá en sus casas, con sus cuadernos, con sus reglas. Yo lo voy a hacer inicialmente un poco tosco, por decirlo de alguna manera, porque yo lo podría hacer a través de los gráficos de Excel, pero no es la idea. La idea es que ustedes comprendan cómo se hace o cómo se... como si no tuviéramos un sistema de información, en este caso la plataforma de Excel, ¿cierto? Entonces, trazo eh, mi plano, ¿cierto? En este caso, el eje de las Y y el eje de las X. En el eje de las Y, ¿cierto? Yo coloco las frecuencias absolutas. Y en el eje de las X voy a representar los intervalos de clase. Entonces, un segundo truco que les voy a dar. Esto es lo que voy a representar en el eje de las X y esto es lo que voy a representar en el eje de las Y. Las X van los intervalos de clase y en las Y van las frecuencias absolutas. Entonces, intervalos arrancan en el 44 y la sugerencia es que coloquen el primero y de ahí en adelante solamente vamos a colocar los extremos superiores. Ten en cuenta que el 44 está aquí. Voy a arrancar aquí. Y ya de ahí en adelante solo coloco los extremos superiores. 53, 58. A los en su regla van haciendo la escala. Recuerden que cuánto hay de aquí a aquí. 4 unidades, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, mi primer intervalo, que va de 44 a 48, sube hasta el número 7. Entonces me falta representar en el eje de la Y los valores de 2, 5, 6 y 7. Entonces, hagamos de cuenta que por aquí está el 2, perdón, por aquí está el 5, 6 y 7. Hagamos de cuenta que aquí está el 6 y aquí está el 7. ¿Cierto? Vamos a hacer la representación. Entonces, mi primer intervalo arranca en 44, finaliza en 48 y sube hasta el 7. Recuerden que lo que hacemos es trazar unas imaginarias. Yo aquí voy a apoyarme un poco de la figura, ¿cierto? Y es, arranca en el 44, sube hasta el 7 y llega hasta el 48. Ustedes allá en su casa llega hasta el 53 y llega hasta el 6.
el sistema de Excel, ¿cierto? Siguiente intervalo. Y hasta el 2, ¿cierto? El 2 está aquí, sube hasta el 2. Vamos a cambiarle el color. ¿Sí? Y el último no sube. Entonces, normalmente, cuando no sube, uno simplemente lo que hace es una línea o hace la forma. En este caso, yo lo dejo sobre el eje, porque como no sube, y lo que hago es de pronto ponerla un poquito más gruesa, en este caso aquí, para que ustedes sepan que el último intervalo sí está representado. Solo que, como no tiene una frecuencia, no sube del eje, se queda sobre el eje. ¿Dudas o preguntas ahí? Entonces ya saben, en el eje de las X representamos los intervalos, en el eje de las Y la frecuencia es absoluta y representamos. Déjenme reduzco un poco más la ventana para que de pronto visualicen mejor el histograma. Ahora dirán, bueno, listo, y me faltaron los porcentajes, ¿cierto? Entonces yo sé que este primer intervalo que tiene una frecuencia relativa de 0.35 equivale a ¿cuánto? Al 35%. Entonces yo aquí a este, para efectos gráficos, yo le puedo poner y que me quede más presentable el gráfico, ¿cierto? Yo le puedo poner un texto y digo que esto equivale a ¿cuánto? Al 35%. Voy a quitarle a la entorno para que no se vean, ¿cierto? Quiere decir que esto equivale al 35. La siguiente barra equivale a ¿cuánto? Al 30. Entonces, para efectos de presentación del gráfico, el tener los porcentajes visualmente me representa o me muestra una mejor proyección de los datos, ¿cierto? O del comportamiento. Aquí ya yo sé que esta me representa ¿cuánto? El 30%. Esta verde me representa. Ahora ustedes la pueden colocar en la parte de arriba, la pueden colocar en el panel central, la pueden colocar a un costado. Esta última me representa un 10%. Y miren que de esta manera hemos construido nuestro histograma. Ahora, nos falta algo. Recuerden que nos representa
Recuerden las características que nos entregaba el histograma. Nos muestra una tendencia, nos muestra una historia del comportamiento de los datos que estamos analizando. En este caso yo veo que hay una tendencia decreciente, ¿cierto? En el sentido de que las ventas, en cuanto a ventas en millones, tendió a una ¿qué? A una disminución. Es decir, es menos frecuente encontrar en los últimos 3 años que la empresa haya obtenido ventas superiores a los 63 millones, ¿cierto? Que recuerden que el último intervalo, y eso está representado en un 10%, quiere decir que en los últimos 3 años, ventas entre 59 y 63 millones solamente se representan en el 10%. De la misma manera, yo puedo analizar que en los últimos 3 años, ¿cierto? Los ingresos de la empresa por ventas, que están alrededor del 35%, corresponden a ventas y 48 millones de pesos. ¿Sí? Miren que los histogramas de este análisis o de esta información que se me representa en el gráfico, me está mostrando ¿qué? Cómo ha sido el comportamiento de una variable que en este momento denominamos ventas. Para que les quede fácil interpretar, recuerden que esto aquí abajo me está representando la variable ventas ¿en qué? En millones de pesos. 44 millones, 48 millones, 53 millones, 58 millones, 63 millones, 68 millones. Y esta es qué tanto se ve reflejado. Quiere decir que ventas entre 44 y 48 empresas. De todos sus productos, ¿sí? Depende mucho de la variable que estemos analizando. ¿Dudas o preguntas aquí? Opción manito arriba, si a todos les está quedando claro la construcción del histograma. 2 confirmaciones. 3 confirmaciones. Entonces, ya simplemente, como les decía, esto que les he expresado es la forma de interpretar el histograma. Generalmente, yo analizo, o por lo menos como para efectos de que generen una conclusión, el comportamiento básicamente fue casi que similar, cayó por acá en un 10% cuando ya las ventas tendían a que fueran
superiores a los 58 millones. Digamos que aquí se mantuvo y fueron decayendo por los últimos años en cuanto a ventas en millones de pesos en los últimos años. ¿Listo? Entonces, de esta manera, en este paso a paso, hemos realizado la construcción del histograma. Pasemos entonces a la siguiente técnica, que es el diagrama de barra. Entonces aquí, para el diagrama de barras, digamos que voy a ser un poco más preciso, más rápido, puesto que los primeros pasos son similares a los del histograma, ¿cierto? Entonces los voy a ir copiando y vamos a ir analizando. Permítanme ampliar un poco más la ventana. Entonces aquí nos dicen que en una empresa ¿cierto? Entre ruta y ruta. Y obtuvo estos datos para la construcción del diagrama, calcular frecuencias relativas. Tercer paso, podemos calcular lo que es rango, las clases, pero todo es para poder determinar la amplitud, que básicamente recuerden que la amplitud es poder determinar el ancho de la barra. Cuarto paso, graficamos. Igual, ustedes este instructivo lo tienen en su plataforma. ¿Listo? Entonces digamos que lo reduje, esos pasos que vimos anteriormente, los reduje aquí. Entonces, vamos a ir construyendo. Entonces recuerden que el primer paso es X sub I y F sub I, que en este caso son las frecuencias absolutas. Recuerden que X sub I me representa los valores que toma la variable. Entonces en mi estudio encuentro valores que toma la variable de 5, 7, 10, 15, 20 y 25. ¿Cierto? Esos son los valores que toma mi variable. Permítanme aquí ajusto un poquito como para efectos visuales y que les quede un poco. Ya nos vamos abajo y ampliamos un poquito más. Ya en 5 minutos. ¿Sí? Entonces vemos que X sub I, recuerden que X sub I representa los valores que toma la variable. Recuerden que en esta variable estamos midiendo ¿qué? Los tiempos que demora una ruta en pasar.
3 veces. El frecuencia relativa. Vamos a colocar este n por aquí. ¿Qué me dice cómo se calcula la frecuencia relativa? Yo lo estoy haciendo aquí para que a ustedes les quede allí 1 entre 16 y el último también es 1 entre 16. Recuerden que esta es la manera práctica para que se representen las frecuencias y cuando representemos las barras queden en valor porcentual. Aquí lo voy a hacer ya con fórmula. Que me rinda un poco más. Ustedes allá en su casa pues lo hacen con la calculadora. Y recuerden que después esto lo llevamos a ¿qué? Porcentaje. Ya saben que para llevarlo a porcentaje es multiplicar cada uno de ellos ¿por qué? Por el 100%. Entonces será este por el 100%. ¿Cierto? Aquí este es el 25, este es el 6.25, 37.5, 18.75, 6.25 y 6.25 nuevamente. ¿Vale? Entonces, ya calculamos la frecuencia relativa. Tercer paso, rango, clases y amplitud. El cálculo del rango y clase básicamente es para poder calcular la amplitud. ¿Cierto? Recuerden entonces que el rango, que es R está dado por valor máximo menos valor mínimo. El valor máximo es 25 y el valor mínimo es 5. Quiere decir que el rango es 20. La clase, que es K, recuerden que es la raíz cuadrada del total de datos. En este caso, es la raíz cuadrada
Recuerden que la amplitud es R entre K. O sea que esto es igual a 20 una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades. Para que les quede parejo todo. Todas las barras quedan parejas de 5 unidades. Ya lo último es graficar. Voy nuevamente. Luego les digo, me excuso un poquito, que lo hago. Recuerden que yo lo podría hacer con la aplicación del método que Excel me entrega, pero lo vamos a hacer paso a paso para que ustedes allá en sus casas, en sus cuadernos, lo puedan repetir. Entonces, en el eje de la Y, nuevamente, frecuencia ¿qué? Absoluta. Y en el eje de las X, en este caso no van los intervalos, sino son los valores que tomó la variable. Características del diagrama de barra. Las barras van separadas, a diferencia del histograma que van una a una. Y adicionalmente, voy a ponerle aquí como característica, se analiza independiente cada valor. ¿Listo? Me excuso. Recuerden entonces aquí, en el eje de las equivalencias absoluta. Pongamos que aquí está el 3, aquí está el 4, 5 y 6. Cuando ustedes están haciendo la barra, recuerden que ustedes deben graficar la barra. Déjenme, voy a ampliar un poquito aquí. Recuerden que la idea de la amplitud es poder saber el ancho. La barra siempre tiene que quedar en el centro del número. Si esta es la mitad aquí, quiere decir que para acá corre 2.5 y 2.5 para que me dé el ancho de ¿cuánto? De 5, que es la amplitud. El primer valor llega ¿hasta dónde? Hasta 4. Entonces, hagamos de cuenta que ahí están las 5 unidades. La variable 5 llega hasta, es decir, sube hasta 4 en el eje de la Y. Y lo que les decía de la amplitud, como son 5 unidades, este ancho que está aquí, este ancho que me mide la barra, debe tener 5 unidades. El número tiene que quedar en la mitad. Entonces, para este lado corre 2.5 y para este lado corre 2.5 para que me dé los 5 de ancho. Y el número o la variable quede centrada.
Vamos a copiarnos aquí para que sean todas parejas. La siguiente variable, recuerden que también el diagrama de barra, los valores son, como las barras son separadas. La siguiente variable llega hasta, el 7 llega hasta el 1. Quiere decir que sube hasta aquí. Vamos a cambiarle el color. ¿Sí? Vamos a seguir copiando. El 10. Y 25 también sube hasta 1. Vamos a cambiarle aquí el color. ¿Sí? Como 25%. El 15 equivale al 18.75. Y el 10 representa el 37.5. ¿Sí? Y recuerden aquí, tiempo, ¿en qué? En minutos. Y listo, hemos representado nuestro diagrama de barra. Ya lo que nos resta es analizar. Por ejemplo, yo podría mirar, a diferencia de los histogramas, los diagramas de barra analizan un momento puntual. Esta es otra característica. Analiza un momento puntual en la variable. Digamos que es como la foto del momento. ¿Listo? Entonces, recuerden que la empresa quería analizar el tiempo que tardaba en pasar una ruta de transporte urbano. Con lo que yo estoy analizando, recuerden que en este caso las barras se analizan de forma independiente. Yo podría decir que el 37.5% de las rutas está demorando en promedio ¿cuánto? 10 minutos. Que el 25% de la ruta está demorando en promedio ¿cuánto? 5 minutos. Recuerden que esto aquí abajo representa los valores que toma la variable, que la variable es ¿cuánto? Minutos. Que el 18.75 de las rutas en promedio, ¿cierto? Están demorando 15 minutos. Y así puedo analizar cada una de las barras de forma independiente. ¿Dudas o preguntas? Opción manito arriba si queda claro.
El día lunes vamos a arrancar con el diagrama circular. ¿Sí? Y de igual manera yo voy a ir subiendo un taller, yo lo voy a subir el día de mañana, y digamos que lo terminan de completar cuando ustedes finalicemos este primer paso, que es la construcción de estas estadísticas descriptivas a través de la construcción de histogramas, diagrama de barra y diagrama circular. Pero se los voy a ir subiendo para que ustedes vayan adelantando los primeros puntos que corresponden precisamente a poner en práctica este aprendizaje. ¿Les parece? Opción manito arriba si están de acuerdo. ¿Listo? A todos, a las horas de la tarde estaré subiendo esta sesión a la plataforma. Muchas gracias a todos. Antes de cerrar la llamada, ¿alguien tiene alguna pregunta? Que abra el micrófono si tienen algo que decir. Del resto, feliz noche. Muchas gracias a todos.